Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Por parte de Centros de Integración Juvenil, se agradece la participación de cada uno de los expertos que el día de hoy nos acompañan para el panel número 8, reducción de daños. La realidad social siempre es compleja y en la medida que nos adentramos en colectivos vulnerables y vulnerados, en los que están presentes diferentes factores de exclusión, esa complejidad va creciendo y teniendo más aristas. Se trata de personas con diferentes circunstancias y problemáticas, con necesidades únicas para las cuales se requiere sensibilidad de parte de las instituciones de salud y organizaciones sociales que trabajan con ellas. Particularmente, las personas que consumen sustancias psicoactivas han sido atendidas bajo dos vertientes, la consulta externa y la hospitalización. En ambos casos se busca la abstinencia del consumo, pero empero, han surgido nuevas respuestas a las necesidades de esta población, en especial para quienes no desean dejar de consumir o no están listas para ello. Es por eso que es muy importante el día de hoy abordar con magníficos expertos el tema de reducción de daños. Para mí es un honor poder iniciar este panel con la doctora Angélica María Ospina Escobar, catedrática de CONACYT del Programa de Política de Drogas, Centro de Investigación y Docencias Económicas de. La doctora Angélica es catedrática de CONACYT del Programa de Política de Drogas y del Centro de Investigación y Docencias Económicas, Región Centro, candidata en el Sistema Nacional de Investigadores, doctora en Estudios de Población y maestra en Demografía en el Colegio de México. Es miembro fundador de la Red Mexicana de Reducción de Daños, REDUMEDS, y trabaja el tema de reducción de daños en contextos de uso intenso de drogas inyectables en el norte de México desde el año 2007. Sus temas de investigación son reducción de daños, educación sobre drogas, sociología de las emociones y uso de sustancias ilícitas desde una perspectiva de género y curso de vida. Doctora Angélica, bienvenida. Gracias, doctor Francisco, por la presentación y muchas gracias a Centro de Integración Juvenil y a la doctora Carmen Fernández por la oportunidad de presentar, de participar en el Congreso y de presentar mis reflexiones en este espacio y también por abrir, digamos, el tema en el marco del Congreso, ¿no? Para mí es un honor estar aquí con tan respetables colegas en este panel, a quienes admiro y respeto. Bueno, y entonces les voy a presentar una perspectiva histórica, como una contextualización de lo que ha sido la reducción de daños en México desde los 80s hasta nuestros días. Entonces, la idea es un poco hacer un análisis de cómo se ha entendido e implementado la reducción de daños aquí en México y identificar como tensiones y contradicciones en relación con esta perspectiva. Bien, entonces, para este análisis, básicamente hicimos una revisión de documentos oficiales, una revisión de literatura, entrevistas a personas fundadoras de organizaciones que trabajan en reducción de daños y a actores gubernamentales. Y con esa información, pues, se fue organizando una cronología. Y es importante mencionar que, pues, digamos, la historia de la reducción de daños en México no es una historia en sí misma, sino que es necesario entenderla en el marco de la historia del régimen de prohibición, o sea, del contexto de la guerra contra las drogas y de la consolidación del sistema de atención al uso de sustancias, ¿no? Entonces, en ese contexto, digamos, tiene lugar esta historia chiquita, ¿no? Bueno, y me parece también importante primero decir, bueno, ¿y qué entendemos por reducción de daños, no? Hay muchas definiciones y la que más me gusta a mí en lo personal es esta de Marlatt, que dice que son estrategias pragmáticas y compasivas diseñadas con el fin de reducir las consecuencias potencialmente negativas del uso de sustancias psicoactivas a través de la promoción del acceso de bajo a los servicios de salud y la vinculación de pares. Y entonces subrayé algunas palabras que me parecen claves ahí. Primero, estrategias pragmáticas, que quiere decir que son costo efectivas, ¿no? Que puede ser que a algunas personas no nos guste tanto, pero que está comprobado que reduce el impacto negativo, potencialmente negativo del uso de sustancias. Y compasivas porque plantean un tipo de relación particular con las personas usuarias, basadas en una relación de horizontalidad y de respeto fundamental a sus derechos humanos, en particular a su autonomía y a su dignidad, ¿no? Y bueno, dice luego que se promueve el acceso de bajo umbral a servicios de salud. Entonces, eso significa que se promueve el acceso a los servicios sin ningún requisito, ¿no? O sea, la idea es que no haya ninguna barrera para que la persona acceda a los servicios, pero además que esos servicios se prestan
en los lugares donde las personas están. O sea, no se espera que las personas vengan a las instituciones, sino que vamos a prestar in situ, digamos, los servicios, ¿no? Y el último elemento es la vinculación de pares. Entonces, eso significa que las personas usuarias no solamente son receptores de los servicios, sino que participan de manera activa en el diseño de esos servicios y también en la oferta, ¿no? Y es esa vinculación de pares lo que garantiza como cambios permanentes en comportamientos, que al final es lo que queremos, ¿no? La adopción de prácticas de autocuidado, si queremos, y la mejora de sus condiciones de vida por la vía del empleo. Bueno, y entonces, digamos, a partir como de la revisión de los datos y de las entrevistas, yo clasifiqué como 4 grandes momentos en la historia de la reducción de daños. Dado que aquí está Raúl y el doctor Magis, digamos, podemos discutir si esto es verdad o no. La primera, yo la catalogo como la década del riesgo, ¿no? De 1980. Después, la consolidación de la respuesta a la sociedad civil en los 90, después la institucionalización de la reducción de daños entre el 2000 y el 2015, y después la contracción de la respuesta. Entonces, en la primera tengo esta cita enorme de María Elena Ramos, que es la fundadora y directora de la organización Compañeros. Compañeros fue la primera organización de la sociedad civil en ofrecer servicios de reducción de daños, ¿no? Y esos servicios, esas intervenciones surgen en el marco del VIH, ¿no? Donde las personas que se inyectan drogas y particularmente que se inyectan heroína son identificados como un vector de riesgo para la infección. Y entonces, estas iniciativas surgen no de los usuarios, digamos como es la historia de reducción de daños en Inglaterra, ¿no? Sino que surgen de la sociedad civil y buscan dar respuesta a un problema que ellos encuentran y que no está siendo atendido, ¿no? Entonces, digamos, tiene un tinte un poco asistencial en ese momento. Y en segundo lugar, empieza que va a ser una constante, ¿no? Un ejercicio de capacitación y profesionalización a través del contacto con universidades, en este caso de Texas, ¿no? Digamos, por esta facilidad de la frontera, ¿no? Entonces, este es el inicio, digamos, de la reducción de daños. Insisto, asociado al concepto de riesgo y VIH, ¿no? En los 90, digamos, estamos ya en los 90 en la consolidación del sistema de atención, ¿no? Entonces pasan un par de cosas allí. Primero, se formula el primer programa nacional de farmacodependencia, alcoholismo y tabaquismo. Se formula también la primera norma para prevención, tratamiento y control de las adicciones, que en ese momento no contempla reducción de daños, obviamente. Y empieza un crecimiento importante de los centros de tratamiento no gubernamentales, ¿no? Al mismo tiempo, empieza a tener como cada vez, bueno, como visibilidad las estrategias de reducción de daños en los congresos internacionales de VIH. Y allí empieza a llamarse la atención sobre estas estrategias y esta población como en particular. Este movimiento, digamos, al final en nuestra región se va a materializar en el primer posicionamiento de la OPS en relación con las estrategias de reducción de daños. No, y ese posicionamiento va a ser muy importante porque a partir de ese posicionamiento, líderes, actores gubernamentales, sobre todo de la frontera, van a recibir capacitación en reducción de daños y van a ser claves en la expansión de las estrategias en algunas ciudades del norte del país, ¿no? Pero además, digamos, ese posicionamiento facilita como el lobby político que ya algunos actores institucionales, como el doctor Magis, por ejemplo, estaban haciendo a favor de estas estrategias, ¿no? Y por el otro lado, digamos, la mayor visibilización de este trabajo a nivel internacional impulsa y financia tratamientos de base comunitaria. En la Ciudad de México mucho, pero también en Ciudad Juárez, en Cuernavaca, en diferentes estados de la República, que están fundamentados en esta idea de intervenir en la comunidad y en las redes, ¿no?, sociales de las personas que usan sustancias y no enfocarse solamente en la sustancia, ¿no?, sino ofrecer otras alternativas. Y, además, y también, digamos, este impulso internacional va a seguir empujando la capacitación y profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Bien, esos son los 90s. Del 2000 al 2015 tenemos esto que ya llamo la institucionalización. Entonces, digamos, este proceso es
capitaneado por Censida, ¿no? Hay que decirlo, y entonces se traduce en una serie de elementos normativos importantes. Por ejemplo, el cambio en la norma 010, en la norma 028, la 010 para atención al VIH y la 028 para atención a adicciones, donde se introduce esta idea de reducción de daños como estrategia efectiva para prevención de VIH, ¿no? Inicia la oferta de metadona con los CIJ, vale decir, ¿no? Se abren las primeras estrategias de reducción de daños en Tijuana, en Prevencasa, por ejemplo, surge Prevencasa en el 2006, ¿no? Y posterior, bueno, también Censida produce estos manuales de reducción de daños que son importantes porque dan la señal, ¿no?, del posicionamiento a favor de estas estrategias. Y todos estos elementos, digamos, se consolidan con el financiamiento público de Censida a las organizaciones de la sociedad civil, ¿no?, que duró, ahí ya no me acuerdo, del 2007 al 2017, creo. Y finalmente, pues el proyecto del Fondo Mundial, ¿no?, que fue un proyecto enorme, donde efectivamente, digamos, se logra demostrar el impacto que tienen las estrategias de reducción de daños en la prevención y control del VIH. Y tenemos, pues, la revista de salud mental, donde recoge como un poco la experiencia, ¿no? Y al mismo tiempo, digamos, tenemos esta expansión de los movimientos a nivel internacional, internacionales de reforma de política de drogas, que en nuestro país se expresan en tres características. Uno, el fortalecimiento de los movimientos de usuarios de cannabis, sobre todo en la Ciudad de México, el impulso por la regulación del cannabis que va a terminar, digamos, pues este año en la regulación para el uso adulto, y el auge de organizaciones de la sociedad civil que trabajan la perspectiva de reducción de riesgos y daños, que es un poco más amplia que la reducción de daños, en personas usuarias de sustancias no inyectables en el centro y sur del país. Y esto va a ser muy importante porque abre la perspectiva de reducción de daños más allá de las jeringas, ¿no?, y toda la discusión. El último momento es del 2016 al 2020, y entonces lo que encontramos aquí, digamos, en el 2018, el desfinanciamiento de las organizaciones de la sociedad civil, que genera como una amenaza a la continuidad de las intervenciones. Había una propuesta de reforma a la norma 010, digamos, para contemplar unas estrategias más allá del intercambio de jeringas, ¿no? Por ejemplo, hablar de salas de consumo seguro y esto, y digamos, ese diálogo se congela. Y por el lado de la sociedad civil, la oferta de nuevos servicios, mucho más comprensivos, si queremos, pero planteados desde la desobediencia civil, ¿no? Y entonces, básicamente, identificó tres: la sala de consumo seguro de Mexicali, la distribución comunitaria de naloxona y el testeo de sustancias, que son estrategias fundamentales y que las organizaciones han demostrado que son necesarias para salvar vidas, ¿no? Y están en desobediencia civil porque no hay un marco normativo, ¿no? Luego podríamos redundar sobre eso. Y entonces, bueno, digamos, con este panorama, ¿cuáles son los retos, digamos, o qué es lo que nos enseña esta historia, ¿no? Primero, como bien lo decía el doctor Francisco, digamos, el énfasis en la abstinencia y la institucionalización como únicas alternativas de uso de tratamiento, pero quizás como de atención en salud, ¿no? A las personas que usan drogas han generado como un espacio marginal a las perspectivas de reducción de daños, ¿no? Que no se pelean con la abstinencia, pero que son distintas, pues, ¿no? Y en un segundo lugar, como una perspectiva muy reduccionista e instrumental de la reducción de daños por parte del Estado. Y cuando hablo de esto es porque muy acotada al tema de VIH y ahora pues hepatitis, ¿no? Pero que en ese sentido no contempla otras personas que usan sustancias y que no necesariamente se inyectan, por ejemplo. El poco involucramiento de los usuarios en las estrategias, digamos, los usuarios siguen siendo vistos como, por parte del Estado, ¿no?, como depositarios de los servicios, muy como una perspectiva asistencial, pero, digamos, también hay poco énfasis en intervenciones estructurales, ¿no? Digamos, desde el VIH se trabaja en esto, ¿no? Entonces, pocos derechos humanos, poco intervenciones que intenten cambiar como las situaciones de vida en las que los comportamientos de riesgo tienen lugar, ¿no? Y entonces, la reducción de daños queda limitado como a unas acciones específicas, pero no logra consolidarse como un eje transversal de política pública.
Entonces, en ese sentido yo digo, bueno, es como, son acciones que apagan incendios, ¿no? Apagan incendio, entre comillas, del VIH, ahora está hepatitis C, y entonces es una acción necesaria. Está centrada en ciertos grupos de personas que usan drogas, por ejemplo, en inyectores, pero no contempla otros usuarios, ¿no? Y en ese sentido promueve como estereotipos y homogenización de la población. Entonces, por ejemplo, no se considera como el género y el curso de vida a propósito de lo que yo estudio, y deberían contemplarse dentro de las estrategias, ¿no? Como es distinto hombres, mujeres, edades, etcétera. Hay poca vinculación interinstitucional. Entonces, aunque Sencida, digamos, ha sido el capitán del barco, digamos, ha sido difícil sentar a otros actores, por ejemplo, con ADIC, a pensar las estrategias, ¿no? Y a construir, insisto, una propuesta, una intervención consolidada. Y finalmente, nula intervención comunitaria por parte del Estado, ¿no? Son las organizaciones las que hacen la intervención comunitaria. Y el Estado sigue esperando que las poblaciones vayan a sus instalaciones cuando sabemos y hemos demostrado que no es posible. Entonces, finalmente quisiera terminar con este comentario de un texto que espero se publique pronto, y es que el Estado, en esta historia, digamos, el Estado se ha ido como desvaneciendo como garante de los derechos fundamentales de las personas que usan drogas. Y en ese desvanecimiento han sido las organizaciones de la sociedad civil las que han asumido la responsabilidad de dar esa respuesta, ¿no? En unas condiciones de precariedad y de invisibilización, que en últimas terminan afectando tanto a las organizaciones como a los implementadores, a las personas que implementan los servicios, ¿no? Que son quienes están atendiendo a la gente, ¿no? Bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias por la oportunidad y por su atención. Muchísimas gracias, doctora Angélica Ospina. Muy amplio el panorama que nos hace con el recorrido de la reducción de daños aquí en México, y como muy importante el superar y romper barreras entre todas las instituciones, no solamente de las organizaciones civiles, sino también gubernamentales, que permitan en todo caso ir hacia un frente común que permita visibilizar a esta población y no solamente centrarse en la sustancia, como usted bien lo comenta, sino en el ser humano, que en este caso tiene una necesidad muy importante para reducir el daño a consecuencia del uso de drogas, y en este caso de drogas inyectables. Un gran reto que deberíamos de asumir todas las instituciones y que estamos asumiendo ya las que estamos participando aquí, pero que estaría de lo ideal que se fueran sumando cada vez más y más. Agradezco su participación, doctora Angélica, con el tema del día de hoy. Quisiera pasar al siguiente tema con un gran experto, el maestro Raúl Martín del Campo, miembro internacional de la Fiscalización de Estupefacientes. Me permitiré leer una breve semblanza por parte de su servidor. Él es nacido, originario de la Ciudad de México, director general de la Comisión Nacional contra las Adicciones de mayo del 2013 a diciembre del 2016. Cuenta con una licenciatura en psicología con mención honorífica por la Universidad Autónoma de Aguascalientes en el año 98. Tiene una maestría en psicología de la salud por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó su residencia en adicciones en el 2002. También realizó una especialización en drogodependencias y crisis relacionadas en el Centro de Tratamiento de Drogodependencias del Instituto de Salud del Estado de México en el año 2010. Fue director de coordinación de programas nacionales contra las adicciones en la Comisión Nacional contra las Adicciones de 2012 a 2013. Director del Instituto Mexicano contra las Adicciones en el Estado de México del año 2011. Jefe del Departamento de Monitoreo de Indicadores de la Comisión Nacional contra las Adicciones de México durante el año 2003 a 2007. También fungió como jefe de la Unidad de Psicología, Tratamiento de Usuarios de Drogas en el Centro de Tratamiento de Abuso de Drogas del municipio de Aguascalientes en el año 1999 al 2000. Terapeuta residencial para usuarios de drogas y pacientes psiquiátricos en el Centro de Tratamiento y Rehabilitación de Adicciones CAPRA y el Centro Neuropsiquiátrico de Aguascalientes. Realizó también un voluntariado brindando servicio social y apoyo al equipo técnico de Centros de Integración Juvenil en Aguascalientes de 1997 a 2000. Autor y colaborador de numerosas sobre prevención, tratamiento y encuestas y temas afines del uso indebido de drogas. Es miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes del 16,
Se desempeñó como vicepresidente en el 2020 y miembro elegido en los años 2017, 2019 y 2021. Para el Comité Permanente de Previsiones fue miembro del Comité de Finanzas y Administración del 2019 y relator en el 2021. Doctor, maestro Raúl Martín del Campo, bienvenido, por favor. Muchísimas gracias, doctor. Y muchísimas gracias a la señora Kena Moreno, a la doctora Carmen Fernández. Y para mí es un honor estar aquí con mis compañeros de mesa. Estoy transmitiendo aquí desde el Instituto Nacional de Psiquiatría. El doctor Madrigal les manda un saludo a todos. Y bueno, yo quiero dedicar esta ponencia a nuestros compañeros de las organizaciones de la sociedad civil, que son quienes realmente a nivel internacional, y aquí en México, han hecho los esfuerzos más importantes en materia de reducción de daños. Yo voy a hablar sobre todo de un contexto internacional, de cómo están los programas en el mundo en diferentes regiones. Quiero comentarles que, bueno, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, a la que pertenezco, precisamente se crea para dar seguimiento a las convenciones internacionales de control de drogas, en las que no se habla explícitamente de la reducción de daños. En realidad, cuando los documentos en donde se habla explícitamente de la reducción de daños, el más reciente es el de los acuerdos de la UNGAS 2016. Y a partir de ahí es que la JIFE ha tratado de sensibilizar a los gobiernos para que mejoren sus alternativas en ese sentido. Y en el informe 2019, de hecho, dedicamos todo un capítulo a la necesidad de que haya una mejor interacción entre los gobiernos, los grupos de la sociedad civil, los ministerios de salud pública y las autoridades de control para poder permitir estos programas. El Informe Mundial de Drogas de este año que publica la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito nos da, digamos, este mapa de calor donde podemos ver dónde están los principales problemas de consumo en el mundo. Me voy a concentrar un poquito más en los opioides, aunque como bien decía la doctora Ospina, bueno, reducción de daños es para cualquier tipo de sustancias, pero un poquito es importante que sepamos que, digamos, se habla de que hay dos tipos de crisis de opioides en el mundo, lo podemos ver aquí con los colores rosas en el mapa. Por un lado, el problema de consumo de opioides fuera de médicos fuera de prescripción y muertes por sobredosis en Estados Unidos, Canadá, varios países de Europa, sobre todo de Europa Central. Aquí también tenemos un poco de problemas de sobredosis en la frontera norte de México. La otra gran crisis que tenemos es el uso de tramadol sin fines medicinales en África y en algunos lugares del Medio Oriente. Tenemos un problema del que vamos a hablar más adelante con, por ejemplo, Rusia y muchos países de la ex Unión Soviética, donde el consumo es bastante alto, pero los programas de reducción de daño no tienen la cobertura que podrían tener. Y bueno, pues también obviamente lo que pasa en el Triángulo Dorado, en Myanmar, Laos, todos estos países, y el tráfico y el consumo. Y obviamente, bueno, la ruta que se da desde Afganistán hasta Europa, en donde entonces varios países de Europa Central se ven involucrados. La Organización Mundial de la Salud en 2017 nos da este panorama que a mí me parece muy ilustrativo, en donde podemos ver las diferentes alternativas o opciones de programas de reducción de daños en las diferentes regiones del mundo. Y si nos concentramos en América, vemos que realmente lo que más se hace en las Américas para reducción de daños es repartir condones y la asistencia en albergues. Prácticamente el resto de las intervenciones comparadas con estas son muy, muy bajas, y donde hay, digamos, más opciones de tratamiento serían en Europa y en Asia. La Harm Reduction International nos da también este otro mapa en donde dice dónde hay programas de intercambio de jeringas en rojo en la comunidad y programas de intercambio de jeringas en comunidad y prisiones en gris fuerte. Y podemos ver que principalmente esto es un tema de hemisferio norte, digamos, sobre todo, pero que las diferencias regionales pueden ser enormes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Australia se pueden repartir 700 jeringas por persona, mientras que en África se reparten 10 jeringas por persona. Y bueno, tenemos el tema de las salas de consumo, de lo que va a hablar el doctor Magis, y vemos pues que también es un tema de presencias principalmente en Europa y Canadá. De hecho, 40 de las 130 salas de consumo seguro que existen en el mundo
están en Canadá. Vemos en puntitos morados proyectos de salas. Seguramente se hablará del caso mexicano, del caso estadounidense, donde pues están ahí estos proyectos o estos funcionamientos en la clandestinidad. Y la urgencia de que existan los programas de reducción de daños, pues tiene que ver con también una de las principales realidades que estamos viviendo en este tema a nivel internacional, que es la presencia de fentanilo, primero en opioides, primero en heroína, luego en opioides médicos falsificados, pero ahora en lo que también llaman una cuarta ola, que es en cocaína y metanfetamina. Entonces, realmente esto nos lleva a hacer un llamado a que es fundamental, es indispensable, no se puede retrasar más que haya suficiente apoyo político y financiero a los programas de reducción de daños. Y a pesar de que se dice que vienen aumentando los programas de reducción de daños en los últimos 20 años, en los últimos 2 años encontramos que algunos países que ya estaban implementando programas de reducción de daños dejaron de implementarlos. Se habla pues de un péndulo político en donde, dependiendo de las autoridades que están al mando, hay mayor o menor apoyo a los programas de reducción de daños. Generalmente, a pesar de que un país pueda tener programas de reducción de daños, como veíamos en el primer mapa, eso no implica que geográficamente estén suficientemente accesibles para los usuarios. Los usuarios dentro de las ciudades tienen a veces que recorrer grandes distancias para poder llegar a las clínicas de metadona o a los servicios que buscan. Usuarios en áreas urbanas, veremos, pues tienen muchísimos problemas para poder acceder a los servicios. Poblaciones como mujeres, hombres que tienen sexo con hombres, personas en situación de calle, tienen muchísimo más problema, más barreras para poder acceder a los servicios de reducción de daño. Son muy pocos los gobiernos en donde se absorben los costos, por ejemplo, de los medicamentos que están asociados con la sustitución. Los horarios también suelen ser limitados. Muchas veces se piden recetas médicas para poder obtener los medicamentos, y el estigma y la discriminación pues siguen siendo la principal barrera para que estos programas puedan tener apoyo. Ojalá tengamos tiempo de hablar del tema de naloxona. La naloxona es el principal antídoto para prevenir la sobredosis por opioides y lamentablemente en muchísimos países está más mal clasificada como un medicamento que tiene que estar bajo control cuando no es un medicamento psicoactivo. México es uno de sus países y ojalá podamos promover que se desclasifique la naloxona como medicamento psicoactivo para que entonces pueda estar disponible en las comunidades, y entonces que cualquier testigo, como la OMS lo ha recomendado, cualquier testigo de una sobredosis pueda aplicar naloxona para salvar las vidas. Aún así, de acuerdo a los datos que tenemos en la JIFE sobre lo que los países están comerciando de metadona y buprenorfina, que son los dos principales medicamentos para tratamiento de sustitución por opioides, vemos que la tendencia claramente es una tendencia a la alza respecto a la disponibilidad de los medicamentos para ese tipo de tratamientos, aunque obviamente ya con los problemas de logística de implementación local de los que ya hablamos. Si vemos también por regiones, vemos que, digamos, donde están las mejores disponibilidades, pues son, como les decía, Europa y Asia. Eso también es datos que tenemos en la JIFE. Y aquí podemos también contrastar uno de los grandes problemas, que es que lamentablemente no casa cuando vemos las cifras de usuarios de drogas inyectables con el consumo de metadona o buprenorfina, no casa. Y esto tiene que ver con que en muchos países todavía está altamente restringido el acceso a metadona o buprenorfina. Entonces, ustedes pueden ver en este mapa, lo más rojo son los países donde hay más usuarios de drogas inyectables versus pues donde están disponibles buprenorfina y metadona. Entonces vemos pues que en Europa del Este, Rusia, algunos países de Asia deberían de tener mucho mejor acceso a estos programas. Ya yéndonos por regiones, bueno, pues tenemos América del Norte, donde pues los principales retos son el alto consumo de opioides, de lo que estábamos hablando, y la sobredosis. Las barreras, pues es obviamente que los gobiernos no absorben los costos, hay poca disponibilidad de metadona, hay un encarecimiento acelerado de los tratamientos cuando a los usuarios les han pedido antidópicos en los trabajos, por ejemplo. A veces privan los intereses comerciales por encima de los intereses de la salud, y a veces hay estados dentro de Estados Unidos que requieren prescripción médica para tratamientos de sustitución.
Buenas prácticas, pues los tratamientos de sustitución con heroína en Canadá, que han demostrado muchísima efectividad, las salas de consumo seguro, el entrenamiento rápido para enfermeras en Estados Unidos, por ejemplo, y que ya se ha establecido la costo-efectividad de estas intervenciones y el índice de sobrevivencia en los programas de esta región. Latinoamérica, pues lamentablemente tenemos parte de las coberturas más bajas en región. Todavía tenemos países como Colombia donde se requiere abstinencia para estar en los programas de sustitución, abstinencia total o receta médica. Costa Rica, donde solamente especialistas en cuidados paliativos pueden prescribir. Buenas prácticas, y esto lo dice la Harm Reduction International, lo que hacen las ONGs mexicanas. Y bueno, por ejemplo, que ahora en Puerto Rico, por una orden administrativa, se permite que las ONGs dispensen naloxona. Europa, pues tenemos como barreras, les decía, poco acceso en zonas rurales. Alemania y Reino Unido todavía tienen requerimiento de abstinencia para estar en programas de sustitución. Los gobiernos no absorben los costos, por lo cual es muy caro para los usuarios. A veces hay largas listas de espera. Buenas prácticas, bueno, se ha trabajado mucho en Europa sobre la naloxona para llevar a casa, sobre los programas también de metadona para llevar a casa, sobre la red que hay de clínicas de metadona que permiten que cualquier europeo con su expediente clínico electrónico pueda viajar por todo el continente y pueda tener acceso a sus programas de sustitución, no importa en qué país se encuentre. En la parte de Europa Central y Asia, pues lo que tenemos principalmente pues es como les decía, hay un gran mercado de consumo de heroína porque es la ruta de los Balcanes, de Afganistán a Europa, y sin embargo pues tenemos muy pocos servicios para mujeres, hay muchas barreras en los programas comunitarios de naloxona, falta de recursos financieros, todavía tenemos algunos países del centro de Europa con requerimientos de abstinencia, la metadona está prohibida en Rusia, en Turquistán y en Uzbekistán, y en Rusia tenemos un aumento de contagios por VIH muy importante, ¿no? Buenas prácticas, pues en algunos países sí tenemos absorción de los costos, en algunos países pequeñitos tenemos buenas coberturas, por ejemplo, lo que está pasando en Chequia con el tratamiento de sustitución para usuarios de metanfetamina, los que les dan metilfenidato, o también se están ya usando apps como Telegram en San Petersburgo para poder comunicar sobredosis y contactarse con los servicios de urgencia. En Asia, bueno, pues tenemos grandes retos, todo lo que pasa en la India y en China, pequeños porcentajes se traducen en altísimos números de personas, pero bueno, pues tenemos todavía muchísimas barreras de servicios para mujeres, lamentablemente tenemos arrestos masivos a consumidores, que exista pena de muerte en varios países, obviamente es una de las grandes barreras para que los usuarios se acercan o permitan los servicios, las ejecuciones extrajudiciales en Filipinas o en Bangladesh, el tratamiento obligatorio que es prácticamente carcelario en 7 u 8 países de esta región, que luego no es cosa menor, tenemos a cerca de 240,000 personas en prisiones en China por su condición de ser consumidores de drogas exclusivamente. Buenas prácticas, bueno, pues como la salud pública en muchos de estos países se ha atendido de estos programas de reducción de daño, como en China, Malasia y Vietnam, y la naloxona, por ejemplo, para llevar a casa en Irán. Esto es nada más un ejemplo de los centros de detención de usuarios de drogas en China. 200,000 personas hay en este tipo de condiciones, ¿no? Sin recibir tratamiento, simplemente están detenidos. Ya casi para acabar, lo que pasa en Oceanía, pues hay una gran diferencia entre la calidad de la información y de los servicios en Australia y Nueva Zelanda versus el resto de los países y de las islas de esta región del mundo, ¿no? La población indígena prácticamente desatendida en esos programas en esta región, aún en Australia y Nueva Zelanda. Australia tiene como meta eliminar la hepatitis C, y bueno, también hay un tratamiento subrogado en prisiones de hepatitis C en Nueva Zelanda. En África quizás sea la región más olvidada, y seguramente el doctor Magis nos podrá hablar de los terribles problemas que hay respecto a altas de contagio, a prevalencias de contagio de VIH en África, los pocos servicios que hay, el poco acceso a los tratamientos antirretrovirales que hay en África, no hay fondos, las ONGs en África pues siempre están trabajando sin los fondos de los gobiernos, no tienen un apoyo por parte de los gobiernos,
Y bueno, tenemos países con altas prevalencias de consumo de opioides como Egipto o Nigeria, que todavía apenas están empezando a armar servicios de reducción de daño. Buenas prácticas, bueno, hay países donde ya se están flexibilizando las políticas. Recordemos que todo el norte de África y el Medio Oriente, bueno, pues a veces los países con regímenes musulmanes no permiten que haya este tipo de servicios. Y bueno, pues durante la crisis por COVID-19, digamos, tuvimos al principio este gran problema en donde muchos de los servicios cerraron y eso generó problemas muy, muy importantes, pero la reacción en general parece haber sido positiva porque en parte gracias a ello, pues se aumentó la confianza en los usuarios y ya hay muchos más programas de sustitución que permiten llevar a casa la sustancia y hay muchos más programas de naloxona para la comunidad. Podemos discutir un poquito más sobre eso, además de las apps y de los programas vía internet. Y por último, pues este cálculo que hicieron agencias internacionales que nos dice que se calcula que solamente se están dando fondos el 10% del dinero que se requeriría realmente para poder tener una buena cobertura de los programas de reducción de daño a nivel internacional. Entonces nos falta ver cómo lo hacemos con el 90% de los recursos restantes que necesitamos. Muchísimas gracias y una disculpa por excederme un poco en el tiempo. Muchas gracias. No, al contrario, maestro Raúl Martín, con la ponencia que nos acaba de dar del día de hoy, nos pone de manifiesto claramente de la gran necesidad de fortalecer el programa de reducción de daños, donde principalmente todos los sectores involucrados vean a las personas que son usuarias consumidoras de drogas y de drogas inyectables sin prejuicio, sin estigma, se destinen los recursos necesarios para poder atender a esta población, que sin duda alguna, independientemente de la condición que los haya llevado al inicio de algún consumo, como seres humanos con perspectiva de género, tienen el derecho para poder tener una alternativa saludable e ir reincorporándose y reinsertándose a la sociedad, que en este caso se fueron despegando precisamente por el entorno de salud en el cual se fueron involucrando poco a poco con el consumo de estas drogas tan nocivas. Agradezco mucho su participación y en este caso me gustaría presentar al doctor Carlos Maggi Rodríguez. Él es médico y doctor en salud pública, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ha publicado más de 160 artículos con énfasis en el uso de drogas inyectables y VIH, además de 15 libros y el primer manual de la Secretaría de Salud sobre reducción del daño por uso de drogas inyectables. Para Centros de Integración Juvenil, doctor Carlos Maggi, es un honor poderlo tener el día de hoy en este panel. Bueno, muchas gracias, doctor Gómez, y gracias por la invitación. Entonces, voy a hablar de sobredosis y disponibilidad de naloxona en México. Me ayuda en este trabajo también la doctora Adriana Villafuerte, y ambos estamos en la Facultad de Medicina y en el seminario de estudios de la globalidad en el grupo de opioides de la Facultad de Medicina. Entonces, primero voy a tal vez situarme en términos de qué espacio ocupa la naloxona en las intervenciones estructurales de reducción del daño. Y aquí estoy siguiendo un trabajo con el cual también soy coautor, pero la autora principal es Claudia Raful, sobre las necesidades de intervenciones estructurales, y va a salir publicado en un libro que la doctora Silvia Cruz del CIMBESTAB está haciendo para el Sevier, está en prensa, sobre opioides, opiáceos, farmacología, abuso y adicción. Entonces, se han hablado de algunas: participación de pares, personas con experiencia vivida, programas de vivienda y asistencia para ingresos, acceso a servicios básicos. Se ha hablado mucho del programa de intercambio de seguros, servicios de consumo seguro, tratamiento asistido por opioides, naloxona, que es el que voy a tocar yo, control de drogas, suministro seguro y reglamento de prescripción. Casi todos se hacen en México con diferentes niveles de impacto y también de esfuerzo. Entonces, ¿qué podemos decir de la sobredosis? Pues un problema mundial. 27 millones de personas en todo el mundo tienen un trastorno por consumo de opioides. Los opioides representaron el 69% de todas las muertes por sobredosis por drogas en Estados Unidos.
todos hemos visto esta declaración del presidente en ese momento, Trump, de la sobredosis de opioides como un problema de salud pública. Pocas veces vimos a Trump hablar de cosas de salud pública, habló de esto. Y los esfuerzos para abordar esta crisis incluyen ampliar el acceso de los medicamentos para tratar el trastorno por consumo de opioides, como metadona, buprenorfina, naltrexona en combinación con apoyos psicosociales. Sin embargo, carecemos de un tratamiento integral y una estrategia central de reducción del daño para reducir las muertes por sobredosis de opioides y aumentar el acceso a la naloxona entre las personas que probablemente experimentarán o presenciarán una sobredosis de opioides. Al final voy a hacer una estimación de cuánto está pasando en México de todo esto que estamos diciendo. Entonces, ¿de qué magnitud son las sobredosis? Hay estudios, estamos con la doctora Villafuerte iniciando un estudio ahora en julio pasado dentro del grupo de opioides sobre sobredosis. Queremos trabajar con las organizaciones no gubernamentales y gubernamentales de la frontera para obtener datos. Pero ¿qué es lo que sabemos? Tenemos estudios que nos hablan, por ejemplo, en Rusia, que el 59% ha experimentado una sobredosis, el 81% vio otra sobredosis y el 15% había sido testigo de una sobredosis fatal. Y la droga más reportada fue la heroína. También otro estudio de esas regiones nos habla de que el 70% de las personas que usaban drogas inyectadas en algún momento tuvieron una sobredosis y por supuesto ya aparece fentanilo que ya tenemos en México y heroína que tenemos desde hace mucho. Y un dato de Estados Unidos que el Departamento de Salud de Florida, el 17% de las sobredosis ocurrieron en fechas recientes y han sido sobredosis fatales. Para México encontramos problemas con la información y eso es lo que intenta el programa, el proyecto de investigación que estamos haciendo. Y entonces podemos encontrar, por ejemplo, notas de prensa como las que estoy mostrando, que nos dice, por ejemplo, el Universal, que han habido 67 casos de uso de fentanilo. Luego en Tijuana nos dice Televisa, por ejemplo, de 10, 11 decesos por drogas. Nos mencionan que es una emergencia que hay que atender. Un colega de la sociedad civil entrevistado en un periódico de Tijuana nos habla de que los últimos 5 años no eran comunes, pero desde 2019 para acá ellos están viendo 5 sobredosis diarias. Eso es lo que intentamos con este proyecto trabajar. Otro dato aquí, que en la coordinador de socorros de la Cruz Roja en Tijuana nos dice que han atendido 164 casos de sobredosis, de un total para 2020 209, es lo que, y para 2021 todavía más, 451. Hay una percepción, por lo menos en noticias, que va acompañando esto. Nos habla esta otra agencia de las estimaciones, nos habla del número de usuarios en Tijuana. Quiero señalar que hay 2 trabajos donde yo participé para situar cuántos usuarios había en Tijuana, y sí, más o menos son 10,000. También hemos estimado cuántos hay para Ciudad Juárez, para Hermosillo, pero creo que tenemos que ponerle denominador al evento. Y de hecho, entonces nos dice esta nota que están encontrando un aumento en la sobredosis. ¿Y de qué tamaño es esto? Entonces, las 2 estimaciones que hemos publicado, una en 2007 y otra en 2013, sí nos sitúa más o menos 10,000 personas inyectándose. Utilizamos estas metodologías recomendadas para UNUCIDA para ir a buscar tiempo y lugar, ir a buscar cuántas personas, y para que tengamos más o menos dimensiones. Para el mismo momento en Ciudad Juárez había menos personas que en Tijuana. En Mexicali podemos calcular que hay como la mitad de personas que están en Tijuana, y en Hermosillo menos que en Tijuana. Ese es un trabajo donde
Angélica Ospina se incorporó. Es un proyecto ya cuando estábamos haciendo las actividades del Fondo Mundial, teníamos que tener denominadores. Entonces, si tomamos los estimadores de la literatura internacional y la nacional que hay, sobre todo de Tijuana, proyecto El Cohete de Stephanie Strati, podemos suponer que ocurren, por lo menos en Tijuana, entre 460 y 1000 defunciones anuales en Tijuana. Esto nos lleva a una letalidad entre el 5 y 12%. Si lo elevamos así simple, sencillamente, al número estimado de personas que son consumidores de drogas inyectadas, que nos arroja, por ejemplo, que es un estimador el menor, las encuestas nacionales de adicciones, tendríamos que estar pensando que hay como 100,000 personas usando drogas en el país, que tendríamos que estar teniendo, si estos números funcionaran, alrededor de 10,000 defunciones por año por sobredosis en México. Nada más para recordar que ese número es el doble de las defunciones anuales por VIH. Entonces no es poco el fenómeno está ahí, pero el fenómeno no lo estamos registrando. Si acudimos a ver cómo se registra cada una de estas defunciones, eso es lo que vamos a hacer, revisando qué tan certero es el registro en el certificado de defunción. ¿Qué sabemos? Pues sabemos que la naloxona es, mientras tengamos personas que se siguen inyectando, lo que deberíamos estar teniendo, y aquí tenemos una recomendación de la OMS, que la naloxona esté disponible para las personas, y quiero señalar que puedan además presenciar una sobredosis de opioides, lo que incluye a las personas en riesgo, sus amigos, familiares, y quiero señalar en este foro del CIJ a personas que somos proveedores de salud. Deberíamos tener a mano la posibilidad de intervenir con naloxona. ¿Y cuáles son las restricciones que tenemos para esto? Bueno, hay algunas. La naloxona entonces es un opioide efectivo que se puede administrar por vía intranasal como aerosol o intramuscular. Pero la vía intranasal, esa que puse, ya es marca comercial, una disculpa, pero es la que existe. En México no está, no tenemos Narcan. En México está autorizado por COFEPRIS, por supuesto, la naloxona para uso, pero por vía inyectada. La naloxona en Estados Unidos fue aprobada desde 1971 por la FDA, y desde el 2000, esto que el maestro Martín del Campo habló, aparece este concepto de la naloxona para llevar a casa, esta naloxona que deberíamos, y en este sentido nosotros no tenemos en México esta opción, salvo la que están pudiendo proveer algunas organizaciones de la sociedad civil que están en el norte y que tienen acceso a donaciones de esta modalidad. Entonces aquí le agradezco a Berter sus datos. Ella, la licenciada Angulo, me pasó esto. Nos hablan que en 2018, justo en el momento que la doctora Ospina, ella lo sitúa en el 16, bueno, pasó hasta el 18 hubo actividades con sociedad civil, eso ya lo publicamos, pero ellos, y eso le doy absoluta la razón a la doctora Ospina, empiezan con cosas que ella mencionó como en el campo de la desobediencia, y entonces esta distribución de naloxona que llega a ellos a partir de Open Society, organizaciones del otro lado, había pasado al principio de la reducción del daño. Yo recuerdo que las jeringas que distribuían estas organizaciones también eran donativo internacional, hasta que el Estado, a partir de la Secretaría de Salud estatal y federal, empezamos a entregar jeringas. Las jeringas tenían que llegar de otro lugar, y es lo que está pasando con naloxona. Berter nos señala que a partir de 2019 han empezado a registrar lo que hacen y llevan más de 1,000 entregas entre la comunidad. Ellos han registrado en esa fecha 600 sobredosis, y ellos están proponiéndose educar, informar para salvar vidas y acudir a otras ciudades donde no están encontrando respuesta. Entonces ellos nos muestran Nogales, San Luis Río Colorado, Ciudad Obregón, Sonora, Ensenada. Tenemos una distribución muy importante en Sonora por todos lados de un incremento del uso de opioides. Y aquí un pequeño nada más, no Raúl, yo no voy a hablar de salas de consumo seguro,
pero sí tengo esta presentación. En esta presentación, Berter me habla de su sala, que es la sala que conocemos que está en México, una sala de consumo supervisado, y que de 2018 a la actualidad han tenido 800 ingresos y han atendido 30 sobredosis con mucha oportunidad. Ven ustedes un pequeño imagen que ellos ponen de su sala, donde están teniendo, por supuesto, la oportunidad de usar la naloxona que han recibido de organizaciones internacionales. Y aquí quiero mostrar, esto lo busqué para tener certezas en el diario legislativo, lo busqué en internet ayer. Como grupo de opioides, el grupo que está en este momento presidido por la doctora Medina Mora, un grupo fundado por el doctor Juan Ramón de la Fuente en la Facultad de Medicina, tuvimos una interlocución con el Senado y el Senado aceptó un proyecto que tenemos de cambiar la forma de cómo la naloxona. Raúl Martín del Campo es parte de este grupo también, donde queríamos que el Senado modificara la Ley General de Salud y en el artículo 245 y sacara naloxona como psicotrópico. ¿Por qué? Porque si queremos tener naloxona para llevar a casa, tenemos que tener la posibilidad de prescribir naloxona y no como está con las restricciones que tiene ahora, como si fuera un opioide de abuso. El senador Ricardo Monreal aceptó la propuesta, la está patrocinando y la elevó a las comisiones. Ya en el lenguaje legislativo está en el campo del Senado el 18 de febrero del 2021. Ustedes pueden descargar el documento que le hicimos llegar y que el senador Monreal aceptó patrocinar. Y creo que con eso acabo un poco mi presentación, en donde señalar que por supuesto que en México hemos avanzado gracias a sociedad civil, pero también el Estado ha intervenido con la parte que creo que le tocaba de apoyar el trabajo de sociedad civil y modificar normatividad para poder hacer esto. Han habido, por supuesto, avances y como en todo proceso, pues tenemos nuestros retos que son los que se han expuesto. Pero creo que el reto que tenemos ahora con el incremento de fentanilo que se agrega, tenemos ya una epidemia de uso de opioides que tiene reportes de la Ciudad de México, antes no los encontrábamos, en Oaxaca, en lugares que no son los lugares tradicionales del norte, y además con lo que ha publicado también personas del grupo de opioides, de la aparición del fentanilo y el peso que va a tener el fentanilo, nos queda claro que tenemos que desarrollar una estrategia, por supuesto, de reducción del daño más potente, pero por otro lado que incluya formalmente dentro de lo que hace el Estado la parte de naloxona para llevar a casa, siguiendo las recomendaciones de la OMS. Hasta ahí mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Magis, por la presentación de hace un momento. Sin duda alguna, las intervenciones con enfoque de reducción de daños que van encaminadas no solamente a la consejería y detección de infecciones de transmisión sexual, distribución de paquetes sanitarios, terapia de sustitución con metadona y buprenorfina, terapias antirretrovirales, distribución de preservativos, se quedaría muy limitado sin tomar en cuenta en todo momento que el uso de la naloxona para los casos donde las personas de usuarios de drogas inyectables presenten un grado de sobredosis, pues pueden tener acceso a este medicamento, que bien usted lo ha mencionado, como los demás expertos, ha sido etiquetado dentro de un rubro que más que dar accesibilidad, restringe el acceso para que se le pueda, en este caso, proporcionar un medicamento eficaz, eficiente y que sobre todo puede salvaguardar la integridad de vida de aquellas personas que tienen una sobredosis con esta sustancia. Muchísimas gracias, doctor Carlos, por la aceptación del día de hoy. Me permitiré presentar muy brevemente el doctor Francisco Gómez, actualmente como director de Centro de Tratamiento y Rehabilitación en Centros de Integración Juvenil. Inicio a colaborar en Centros de Integración Juvenil en el año 2006 como médico operativo en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Tomo el cargo del director de la unidad regional 6J Reynosa en el 2015 al 2017. Y posteriormente tuve el privilegio de ser nombrado director de la unidad de hospitalización Iztapalapa del 2017 al 2019
y asumiendo la responsabilidad a partir del año 2019 de la Dirección de Tratamiento y Rehabilitación en Centros de Integración Juvenil. Me permitiré darles un panorama general del programa de reducción de daños que se lleva a cabo en los centros de integración juvenil y que esto viene bien a complementar todos los programas que ustedes bien han mencionado que se han llevado en toda la República Mexicana y a nivel internacional. Reducción de daños en centros de integración juvenil. Recientemente las políticas públicas para responder al consumo de drogas empezaron a ampliar su espectro de atención. Como resultado surgió un nuevo enfoque, como todos conocemos, como reducción de daños. Si bien es sabido, este modelo cobró mucha importancia en los años 80, actualmente su campo de acción ha crecido y empieza a consolidarse como un nuevo paradigma para buscar aminorar las consecuencias que se generan por el uso de drogas inyectables. Ya la doctora Angélica Ospina y el doctor Raúl bien ponderaron que no solamente los programas de reducción de daños se llevan a cabo para usuarios consumidores de drogas inyectables, sino que también puede ser implementado este modelo de intervención en todas aquellas personas que tienen el consumo de alguna sustancia como tal y que no desean en algún momento dejar de consumir. Desde hace años, para la prevención y el tratamiento de sustancias psicoactivas, la consejería forma parte muy importante del abordaje para esta población, que busca, a través de una intervención breve, informar, orientar y acompañar a cada uno de los usuarios. Como resultado, ser una herramienta útil, focalizada y de bajo costo que permita, en este caso, disminuir efectivamente los daños y las consecuencias ocasionados por el consumo. Si bien, de acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el 2018, 30 millones de personas en el mundo tienen consumo de sustancias psicoactivas. Como resultado, bien se menciona que se registran 450,000 muertes prematuras al año. Muchas de ellas pueden evitarse con el uso de jeringas nuevas. Se estima que aproximadamente 13 millones de usuarios de drogas inyectables a nivel mundial, 1.7 millones de ellos son portadores de VIH, es decir, aproximadamente el 10%. Del mismo modo, los usuarios de drogas inyectables son una población de riesgo para la infección por el virus de la hepatitis C, y se estima que más del 80% de las infecciones son consecuencia del uso de drogas inyectables. Asimismo, se ha reportado que aproximadamente 1 de cada 2 usuarios de drogas inyectables activos se verán afectados por este virus. Es por eso que entra muy de la mano que todas las personas que se acerquen a los servicios de tratamiento por diferentes instituciones no solamente traten a la persona respecto al consumo del mismo, sino que traten de identificar todas aquellas comorbilidades o afecciones que se puedan presentar por el uso de las sustancias como tal, hablando en este caso de drogas inyectables. Según nuestro sistema estadístico de centros de integración juvenil, en el año 2020 se llegaron a atender a 940 personas con problemas de consumo de drogas inyectables en toda la red institucional de centros de integración juvenil. Es por ello que todos los programas de tratamiento de centros de integración juvenil siguen las recomendaciones de la OMS, donde es muy importante el intercambio de jeringas, pruebas de VIH, consejería, derivar a instituciones especializadas en tratamiento para infecciones de transmisión sexual para su tratamiento oportuno, entrega y repartición de preservativos y llevar a intervenciones conductuales que permitan una prevención y manejo muy importante de todas las comorbilidades que se suelen presentar por el uso de este tipo de sustancias. En México sabemos muy bien que el mayor problema de consumo de drogas inyectables se concentra en la frontera norte, en lo que es en el estado de Baja California y Chihuahua, donde se asocia mucho el consumo de estas sustancias. En un estudio realizado en 3 ciudades mexicanas de la frontera norte, se encontró que el 97% de los usuarios de heroína la consumían diario y en promedio 5 veces más por día. Así como también reportar que muchas de estas personas pudieran ser obligadas a consumir, en este caso, o a comprar la droga en ciertos puntos estratégicos. ¿Qué es lo que nos recomienda la OMS? Que en este caso ustedes ya lo mencionaron muy bien en las presentaciones anteriores, que las intervenciones con enfoque de reducción de daños tiene que ir englobado de tal manera de que no solamente hablemos de terapia de sustitución con metadona para aquellas personas que así desean dejar de consumir la droga inyectable, sino que también a través de la consejería, la aplicación de pruebas rápidas de detección,
la distribución de paquetes sanitarios donde no solamente se incluyan preservativos, sino que también jeringas nuevas, agua bidestilada, corundas alcoholadas, información que le permita a los usuarios a través de consejería lectora poder conocer todas las alternativas de tratamiento que pudieran tener, como es la sustitución de la heroína a través de la metadona, o en su caso, si se llegara a implementar salas de inyección segura, sería un programa muy importante que todos en conjunto pudiéramos fortalecer para poder sensibilizar a las personas que puedan tener la facultad de proveer los recursos necesarios para que estos programas se lleven a cabo. Y como lo que acaba de mencionar el doctor también, Carlos Magis, el uso de la naloxona es muy importante que pueda ser accesible para toda esta población, que desafortunadamente una muy importante de la población no puede tener acceso a los servicios de tratamiento de todas las instituciones que puedan estar brindando este servicio. En centros de integración juvenil, su sistema de tratamiento deriva de que tiene programas acorde a la necesidad del usuario. Tenemos lo que es la consulta externa básica, que es un tratamiento ambulatorio, un tratamiento semi-residencial en consulta externa intensiva para aquellas personas que tienen un consumo de droga de manera más moderada, severa, y un tratamiento residencial con enfoque de comunidad terapéutica en las 11 unidades de hospitalización. Si bien dentro de los subprogramas de centros de integración juvenil se encuentra uno específicamente que es de reducción de daños, que está orientada a las 2 unidades de tratamiento para usuarios de heroína en Frontera Norte, uno en Tijuana y uno en Ciudad Juárez, centros de integración juvenil a través de los programas de consulta externa básica, intensiva y hospitalización, lleva a cabo diferentes tipos de abordajes de reducción de daño que permite a los usuarios que no quieren dejar de consumir alternativas para disminuir las consecuencias de su consumo, a través de la Consejería para Usuarios de Drogas Inyectables, donde es muy importante informar de los daños ocasionados por el consumo de estas sustancias de manera inyectable, la promoción de programas de sustitución de opiáceos, que es informar de los beneficios del programa de sustitución con los que cuenta la institución, la aplicación de pruebas rápidas para la detección oportuna de VIH, hepatitis, sífilis y embarazo, que la persona que consume sustancias considere realizarse estas pruebas rápidas para la detección oportuna y canalización a las instituciones especializadas para su confirmación de resultado y sobre todo el inicio de manera prematura del tratamiento adecuado. Promoción de prácticas sexuales seguras, que es informar acerca de los riesgos a la salud por las prácticas sexuales sin protección y promover el autocuidado. También la orientación para disminuir la cantidad de drogas que se utilizan y evitar la mezcla de las mismas. Que esto nos va a ayudar a disminuir dosis, cantidad de drogas y combinaciones peligrosas que actualmente las personas suelen consumir. Y finalmente, la orientación para embarazadas consumidoras de alcohol, tabacos y otras drogas, que es un grupo poblacional muy importante que es relevante resaltar e informar de los daños ocasionados por el consumo de drogas durante el embarazo. En centros de integración juvenil, cada año, dentro de su programa de reducción de daños, distribuye paquetes sanitarios en la frontera norte. En el periodo de enero a junio se entregaron 3.042 paquetes que incluyeron preservativas, jeringas estériles, almohadillas impregnadas de alcohol y agua inyectable. Los beneficiarios de esta estrategia fueron individuos que se encontraban en situación de calle, cursando condiciones de riesgo por el contagio de infecciones de transmisión sexual y que de alguna manera tienen dificultad para acceder a los servicios de tratamiento que se encuentran en las 2 unidades que están en la frontera norte. En cuanto a las pruebas rápidas que se realizaron en todo el programa de tratamiento de centros de integración juvenil en el periodo enero-junio 2021, se llegó a realizar 6.240 pruebas rápidas, incluidas las que ya anteriormente he mencionado, donde resalta que de todo ese total de pruebas realizadas, 1.080 salieron reactivas y que en su momento fueron canalizados a las diferentes instituciones para su continuidad de tratamiento, hablándose hepatitis C, sífilis, VIH y el control prenatal para aquellos casos que en este caso fueron 2 que salieron con un embarazo positivo. Las 2 ciudades que anteriormente que se encuentran en Ciudad Juárez y en Tijuana, conocidas por ustedes, maneja 2 programas, que es el programa de mantenimiento con metadona, que consta desde la fase de desintoxicación
mantenimiento, rehabilitación social, se realiza una fase de inducción para dosificar en este caso y calcular la dosis que el usuario va a necesitar para el control del mismo. El programa de deshabituación con metadona pues va inclinado a una disminución paulatina de la dosis de metadona, dura aproximadamente 6 y se van sugiriendo acorde a cada usuario la disminución gradual del medicamento hasta llegar a una deshabituación. Cabe resaltar que para este programa de deshabituación se trabaja en colaboración con las unidades de hospitalización que coinciden también en estas dos fronteras, ya que así como contamos con las unidades de tratamiento para usuarios de heroína en Ciudad Juárez y en Tijuana, contamos también con una unidad de tratamiento residencial para admitir a estas personas que quieren y desean dejar de consumir las drogas inyectables. Es por ello que durante el periodo de enero a junio del 2021, entre la unidad de tratamiento para usuarios en Ciudad Juárez se llegaron a administrar 71,747 tabletas a 254 pacientes y en la UTU Tijuana se administraron 40,030 tabletas a pacientes atendidos, lo que habla del gran impacto que se tiene con una totalidad de 111,000 tabletas repartidas en lo que va del primer semestre del año a un total de 378 personas, usuarios consumidoras de drogas inyectables que han aceptado el tratamiento sustitutivo con metadona. Esto habla del gran trabajo colaborativo con todas las organizaciones, con toda la población en la frontera que nos han derivado a esta población para que nosotros podamos continuar en su proceso de rehabilitación y reinserción social. Por parte de su servidor, pues es un panorama como tal general de los servicios de reducción de daños que en centros de integración juvenil se han estado llevando ya desde hace muchos años y que cada uno de ustedes ha participado directa e indirectamente de manera colaborativa, como es el caso de todos los presentes con diferentes programas de abordaje para esta población que bien necesita un tratamiento integral. Para cerrar la mesa del día de hoy, sin duda alguna, la ponente que a continuación presentaré toma gran importancia con este tema. La doctora Letze de la Torre Rosas es directora general del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA. Ella es médico cirujano, especialista en infectología y medicina interna por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, con maestría en salud pública en países en vías de desarrollo, reconocida como campeona en México del programa de la OMS Pacientes por la Seguridad del Paciente. Más de 15 años de experiencia clínica, académica y de investigación clínica. Un libro, 13 capítulos y 19 artículos, enfocados en programas para vigilancia y control de enfermedades infecciosas, calidad de la atención y seguridad del paciente y salud basada en el valor. Consultora en evaluación de sistemas de salud y calidad de la atención, experta en salud basada en valor, resultados en salud reportados por pacientes y estandarización de métricas a nivel nacional e internacional. Desarrollo, evaluación e implementación de programas para la mejora de los sistemas de salud a nivel local, nacional e internacional. También consultora durante emergencias epidemiológicas y desastres. Coordinación de equipos durante brotes a nivel nacional e internacional, epidemias y emergencias de salud pública de importancia internacional. Cuenta con gran experiencia en docencia a nivel universitario y posgrado y profesora en enfermedades infecciosas, epidemiología y estadística. Doctora Letze, para Centros de Integración Juvenil, es un honor poder contar el día de hoy en esta mesa de reducción de daños. Al contrario, el honor es realmente mío y es un gran placer el poder compartir con ustedes esta mesa. Y bueno, me toca dar un tema que es sumamente importante, que es justamente esta visión de reducción de daños y cómo esto lo podemos transformar en una política y en una estrategia nacional, como sería el caso para la hepatitis C. Se estima que en nuestro país 4 de 5 personas que se inyectan droga viven con infección por hepatitis C.
Recordemos que la hepatitis C y el VIH van a compartir mecanismos de transmisión. Son infecciones que se transmiten tanto por vía sexual, pero también por vías parenterales. Y una de las prácticas que incrementan también este riesgo es chemsex. Entonces, este consumo de drogas para facilitar o mejorar la actividad sexual, sabemos que es otro de los factores que se está relacionando en términos de la alta incidencia que se está dando de este tipo de infecciones. ¿Qué tanto lo aumenta? Pues pensemos, por ejemplo, el uso de poppers se eleva el riesgo casi 4 veces de tener esta infección por hepatitis C, el uso de la ketamina nasal 6.8 veces, cocaína administrada por el recto hasta 13 veces, el uso de metanfetamina, ketamina, mefedrona, hasta 42 veces el riesgo de padecer estas infecciones. Entonces, nos habla de una perspectiva que bien comentaba hace rato Angélica, no es nada más para las personas que usan drogas inyectables. Tenemos que tener esta visión sobre las necesidades, sobre las diferentes perspectivas de los grupos a los cuales tenemos que asegurar llegar y tenemos que asegurar que la política esté basada en sus necesidades, centrado en las personas, centrado en las comunidades. ¿Por qué es importante hablar de hepatitis C como ejemplo de estrategias que podemos bajar de manera coordinada? Bueno, la hepatitis C es un problema de salud pública a nivel nacional y mundial. Recordemos que tenemos metas que están destinadas para el 2030, que nos hemos comprometido las naciones para la eliminación de las hepatitis virales como un problema de salud pública. ¿Por qué es relevante? Las hepatitis corresponden y se asocian a una alta morbimortalidad. La razón es que tanto la hepatitis B como la hepatitis C pueden asociarse a infecciones crónicas que a lo largo de las décadas van a producir eventos adversos en la salud de las personas, como puede ser la cirrosis, la descompensación de la función del hígado, o bien el cáncer del hígado, el hepatocarcinoma. Es tan importante la carga de enfermedad de las hepatitis virales que recordemos que antes de la pandemia de influenza eran la 4ª causa de mortalidad en nuestro país y que después de la pandemia siguen estando dentro de las 10 primeras causas de mortalidad. Estamos hablando del 6º lugar. Entonces, es un problema grave de salud pública, pero también es un problema que tenemos que pensar desde una visión estratégica y una visión territorial. Y en esta diapositiva pueden observar cómo no son las mismas características de incidencia, es decir, estos casos que se presentan en las diferentes entidades federativas en los diferentes municipios. Entonces, el primer punto es conocer dónde estamos, sobre qué base partimos. Y podemos observar que tenemos ya identificados cuáles son estos municipios de alta prioridad, municipios donde definitivamente existen brechas muy altas, que tenemos que identificar por qué se están produciendo y tenemos que formar alianzas entre los diferentes actores de salud y que va más allá de la propia parte y visión de salud, sino una estrategia que realmente esté centrada en las necesidades que están dando a estas personas que lleven a el incremento de estos casos en estos municipios. Y como bien mencionaban, no es nada más en la región norte, sino también tenemos, hay un análisis ya muy interesante, por ejemplo, en pueblos indígenas, en pueblos negros, donde se está dando sobre todo el uso de metanfetaminas, entre otros elementos. Entonces, sí es necesario el empezar a evaluar estos puntos. Estos son los pilares del Programa Nacional de Eliminación de la Hepatitis C. México dio un paso extraordinario, que es tener un programa que garantice el acceso universal a pruebas y a tratamiento para todas las personas que se encuentran en el territorio nacional. Y es algo que nos tenemos que sentir extremadamente orgullosos de este programa que representa el esfuerzo de décadas de lucha por parte de diferentes actores en salud pública y que ahora se cristaliza para un programa único en la región de América Latina. El primero es cualquier persona que se encuentre en territorio nacional, independientemente de la derechohabiencia, tiene acceso a tratamiento y a un tratamiento con drogas de acción directa, y esto garantiza que la mayor parte de estos, más del 95%, se curan con una pastilla para, dependiendo del tratamiento, en menos de 3 meses o menos.
Esto es algo que también hace una revolución en términos de la salud y de la visión que tenemos que tener. De un programa que se tenía de tratar a aquellas personas que se identificaban con muchos criterios para poder ingresar a este tratamiento, ahora hacia una visión de un programa que busca la eliminación de este problema de salud pública en nuestro país. Esto llevado de la mano de la integración interinstitucional de las acciones y de la información. Esto también es muy importante, el tener información en tiempo real, el tener información que se pueda compartir y que se pueda analizar por los diferentes actores para tomar decisiones en política de salud, y un enfoque que cambia de una atención que se centraba en unidades y centros de atención especializadas hacia la atención primaria a la salud, hacia las redes integradas de servicios donde tiene que estar, por supuesto, centrada en la acción comunitaria. Y este es un cambio también importante. Simplemente les comento que antes de la introducción de este programa, a nivel nacional existían menos de 20 unidades, y no en todos los estados, para la atención de la hepatitis C en nuestro país. Y el año pasado terminamos con más de 150 unidades a nivel nacional acreditadas. Y eso fue el primer paso en una pandemia. Entonces, creo que también es algo extraordinario de señalar. Y, por supuesto, el siguiente, que es fundamental, que son las estrategias focalizadas en las poblaciones más afectadas. Y justamente en esto no podemos tener un programa que no incluya justamente la atención de las personas que usan drogas. Y esta visión es no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera, y no puede estar dividida y en crearse silos. El programa no está basado, y de hecho el PAE se construyó con la interacción de diferentes actores, con interacción y la retroalimentación de líderes comunitarios para tener esta visión transversal, donde esté integrada la atención a todas las personas que deben de estar en la mesa. Salud mental y adicción es extraordinariamente importante, la atención de personas privadas de su libertad, la atención de la salud de los migrantes, las políticas que promuevan igualdad de género, no discriminación, inclusión de grupos vulnerables, entre otros. El pilar de la salud sexual, incluyendo prevención combinada y evidentemente también el elemento de vacunación para los grupos prioritarios. Entonces, es esta visión transversal que queremos llevar. Y es una visión que está basada, primero, hay mucha desinformación acerca de estas enfermedades, es educación en salud, tanto para la comunidad como para las profesionales de la salud, la prevención, la política de reducción de daños, y que se tenga todo esto de la mano de información estandarizada, de inteligencia epidemiológica que nos permita tomar decisiones. Donde tenemos líderes, donde tenemos, por ejemplo, promotores a la salud, líderes comunitarios que están trabajando en este mismo programa que lleve desde la realización de la prueba rápida, pero sobre todo que permita el tratamiento en este primer nivel de atención, en estas redes integradas de servicio, con una garantía de curación para las personas y llegar a un programa para prevención de reinfecciones, y aquellas, el 5% que no alcanzan la curación con este primer esquema, que tengan acceso a tratamiento de rescate. Todo esto ya está y está teniendo acciones. Les presento las acciones que se han llevado a cabo para la implementación de este programa, desde modificaciones de células de acreditación, por ejemplo, generación de lineamientos, documentos operativos, designación de responsables estatales, capacitación en línea que se encuentra para las personas que les sean importante conocer acerca de este programa, actualmente con más de 53,000 personas ya acreditadas, no inscritas, acreditadas. Envío de pruebas, medicamentos, la construcción de este sistema de información que da los datos en tiempo real, la presentación en las diferentes entidades federativas, y al caer la pandemia por SARS-CoV-2, evidentemente tuvimos que focalizar, y el primer paso fue empezar con las personas que viven con VIH. Les doy una gran noticia al saber que más del 90% de las personas que viven con VIH sin derecho a audiencia en nuestro país han sido tamizadas y vinculadas a tratamiento para hepatitis C, y entonces vamos a eliminar la confección. Pero el siguiente punto es
personas usuarias de drogas. Ahorita les voy a presentar también cuáles ya son los avances que se tienen en diferentes entidades federativas. Evidentemente, personas privadas de su libertad, también se ha tenido un avance muy significativo en muchas entidades, lo cual nos da muchísimo gusto. Ya están recibiendo tratamientos, se están curando las personas privadas de su libertad, unidades de hemodiálisis, centros de trasplantes, población migrantes, las personas que llegan a los bancos de sangre, entre otros. Pero sobre todo, el cambio del sistema, el empezar a generar modelos como es telementoría con líderes clínicos, entre otros. Para personas usuarias de drogas, se tienen registradas más de 35.607 personas tamizadas, y de estos ya con pruebas rápidas positivas cerca de 760 y 486 con carga viral positiva con acceso a tratamiento. Tenemos más que están siendo justamente ingresadas a los sistemas, y que esto evidentemente pues lo que queremos hacer es tratar a más personas. Simplemente en año por pandemia se dieron más de 6,000 tratamientos a las entidades federativas para la atención de este padecimiento. Nuevamente subrayo que inició este programa el año pasado en pandemia. ¿Qué más se tiene? La parte de pues, focalizar algunas estrategias para servicios integrales de reducción de daños. El año pasado en Baja California y Chihuahua, este año también se están haciendo estos esfuerzos que nos permitieron alcanzar a cerca de 8,000 personas que se inyectan en drogas, más de 10,000 pruebas rápidas para VIH, hepatitis C, sífilis. Esto nos permitió detectar más de 1,500 casos reactivos y confirmar el diagnóstico y vincular a tratamiento. Y entonces, también pensemos en la necesidad de que esto vaya de la mano de otros elementos que creo que estamos quedando todavía atrás en el programa, y creo que estos foros nos abren la oportunidad de generar alianzas y generar opciones para adelantar la agenda que es tan importante para la salud pública. Pueden ver, por ejemplo, en términos de las pruebas rápidas, cuántas personas por entidad federativa fueron vinculadas para tan solo hepatitis C, pero no se quita el punto de tener esta visión integrada, y por lo tanto también en realizar tamizaje y acciones para VIH y para sífilis. Y se está realizando un curso que el objetivo es justamente poder tener al alcance información, conocimiento básico sobre VIH, ITS, sobre hepatitis C, el enfoque de asesoramiento para personas que tienen estas infecciones y que además inyectan drogas, elementos para una atención de calidad libre de estigma, de discriminación, la reducción de daños y riesgos asociados, quitar esta idea de enfermedad y quitar la idea de criminalización, una perspectiva de bienestar, una perspectiva de salud realmente centrada en la persona y en las comunidades, y también en esta perspectiva de género, que sea adecuada también de manera cultural. Hay materiales de comunicación, hay materiales también para vinculación de las personas que siempre ponemos a disposición y que creemos que es importante, sobre todo cuando inicia un programa y sabemos que existen muchas personas todavía que nos es necesario encontrarlas. Para las hepatitis, para VIH, para otra serie de infecciones, necesitamos buscar a los millones perdidos. Y estos, bien mencionaba Angélica, tenemos que ir los sistemas de salud, tenemos que ir las diferentes redes, acompañados evidentemente pues, de los líderes comunitarios para alcanzarlos, porque de otra manera va a ser imposible lograr estas acciones. Y bueno, los retos en la atención, sin duda alguna la pandemia de la COVID-19 ha incrementado también otros retos y riesgos para la población, incluido el uso de sustancias, el ver un incremento en uso de metanfetaminas, el ver que una proporción muy significativa de las personas reportan el uso de sustancias. Se requiere fortalecer los mecanismos de coordinación para tener servicios de salud centrados en las necesidades de las personas, eliminar cualquier forma de estigma, discriminación, violencia, acoso policíaco, entre otros elementos, asegurar que se encuentran los insumos adecuados para esta reducción de daños y esta coordinación interinstitucional para esta reducción de vulnerabilidades.
Son personas que tenemos que asegurarnos que vamos cerrando estas brechas y tenemos una deuda histórica y una necesidad de esta atención en la salud de estas personas. No más, quiero agradecer también a todos los que integran el Observatorio Nacional de Hepatitis C, incluyendo líderes comunitarios, las instituciones, otros grupos básicos para su acción desde la parte epidemiológica hasta la parte de promoción de la salud y sobre todo al subgrupo de reducción de daños que están trabajando arduamente para poder tener lineamientos que estén de la mano justamente de las necesidades de estos elementos, y pues esta tarea se realiza gracias a las acciones que hacen las entidades federativas. Muchas gracias. Gracias, doctora Alexa. Muy la intervención de hoy pone en fiesta un panorama muy importante, donde no solamente es, ahora sí, importante resaltar el uso de droga inyectable, sino las enfermedades concomitantes que se puedan en este caso presentar, y que sin duda alguna el abordaje que se está haciendo desde todos los sectores para poder también atender, y sobre todo el programa que se está atendiendo ya en la actualidad, y donde gustosamente también Centros de Integración Juvenil está siendo partícipe, no solamente en detectar los casos de hepatitis C, sino en la frontera norte, de canalizar y en este caso acercar a estas personas para que inicien este tratamiento que SIDA como tal ha impulsado durante muchos años y que se está llevando ya a cabo y que se está consolidando. Sin duda alguna, el tema de reducción de daños nos lleva a tener un panorama muy amplio sobre la complejidad del consumo de drogas. La demora de la atención, de la búsqueda de la atención médica, la morbilidad psiquiátrica, asociada a la cronicidad del consumo, a las altas tasas de recidivas, los diagnósticos tardíos de las enfermedades concomitantes, la falta de conciencia de daño, la baja motivación para el cambio, pueden ser algunas de las dificultades que puedan presentar todos los especialistas que atienden a esta población. Sin duda alguna, muchos de los puntos centrales que se abordaron en estas ponencias habla sobre la importancia de sensibilizar a todos los sectores involucrados, de enfocarnos en todo momento, sin prejuicio y sin estigma, y que como derecho humano, con equidad de género y con perspectiva de género, toda población tiene derecho a acceder a servicios de salud con calidad. Sin duda alguna, todos los que estamos participando el día de hoy, vamos con un enfoque de no solamente ver la abstinencia como un logro favorable para el consumo de sustancias, sino tomar en cuenta también a la persona en sus propias decisiones, ya que habrá alguna población que no va a desear dejar de consumir en su totalidad, pero sí va a considerar disminuir el consumo de sustancia y con ello disminuir los daños que como tal le pudieran ocasionar. Por parte de Centros de Integración Juvenil, se agradece la participación de cada uno de ustedes en este Congreso Internacional de Adicciones. Muchísimas gracias y excelente tarde. Gracias, saludos, muchas gracias.